Daño cerebral y neuroplasticidad. Se entiende como daño cerebral un daño al tejido del cerebro, es decir, una afectación directa sobre este mismo por causas externas o internas que producen un compromiso de las habilidades funcionales físicas, psicosociales o cognitivas del sujeto. Existen dos tipos de daño cerebral, el adquirido y el no adquirido. El daño cerebral adquirido es un tipo de daño al tejido vivo del cerebro, es decir, que inicialmente está causado por fuerzas mecánicas externas. Entre ellos están el traumatismo cráneoencefálico, que está producido por un golpe en la cabeza que afecta el cráneo, el encéfalo o el cerebro. Por otro lado, se encuentra el daño cerebral no adquirido, que corresponde a tumores cerebrales, malformaciones cerebrales, enfermedades degenerativas como la demencia y el Parkinson, patologías neurológicas como la epilepsia. Causas del daño cerebral adquirido. Algunos de los motivos de los traumatismos cráneoencefálicos pueden ser los accidentes de tráfico, las caídas, la violencia interpersonal y los accidentes deportivos. En el caso de los ictus, los factores que pueden aumentar las posibilidades de padecer riesgo son variados, los modificables y los no modificables. Los no modificables, como la herencia familiar y la raza, pues el riesgo de sufrir un ictus es mayor si alguna persona de la familia lo ha padecido. Las personas de color tienen más riesgo de muerte y de padecer discapacidades más grandes que las personas de tez blanca. En parte, es debido a que en esta raza la presión sanguínea elevada tiene más incidencia, y este problema es un factor de riesgo importante en el ictus. Haber sufrido un ictus, una vez sufrido un accidente cerebrovascular, las posibilidades de padecer otro aumentan considerablemente. Las no modificables, como la hipertensión, es el factor de riesgo que mejor previene el ictus. El fumar. En los últimos años, los estudios han demostrado que fumar cigarrillo es un factor importante de riesgo. El consumo excesivo del alcohol, pues el exceso de alcohol puede aumentar la presión sanguínea, aumentar la obesidad, los triglicéridos, el cáncer y otras enfermedades, causar fallos cardíacos y en consecuencia provocar un ictus. Ciertos tipos de consumo de drogas. Tomar drogas vía intravenosa aumenta el riesgo de ictus debido a un embolo cerebral. El uso de cocaína también se ha relacionado fuertemente con el ictus, ataques de corazón y varias complicaciones cardiovasculares. Estos problemas se han dado incluso cuando se ha consumido por primera vez la cocaína. La diabetes es un factor de riesgo independiente y está relacionado en gran medida con la presión sanguínea elevada. Aunque la diabetes puede ser tratada, padecerla incrementa el riesgo de ictus. Secuelas del daño cerebral adquirido. Las secuelas que presenta una persona tras una lesión cerebral se deben a muchos factores que actúan de forma conjunta. Este hecho hace que para cada persona una lesión cerebral sea imprescindible una evaluación individualizada de las posibles secuelas a nivel físico, cognitivo y conductual emocional, con especial énfasis en determinar su capacidad de autonomía personal y por ende la sobrecarga objetiva y emocional de sus cuidadores. Asimismo, es fundamental la intervención sobre su medio ambiente, para que de este modo sea lo más rehabilitador o estimulante posible. El daño cerebral puede afectar a todas las áreas del funcionamiento del ser humano, ya que desde el cerebro se organizan, planifican y ejecutan todas nuestras conductas. Para una mejor comprensión de las secuelas del daño cerebral, estas se suelen agrupar en 4 dimensiones o áreas de afectación que pueden solaparse en un mismo paciente. Estas son déficits físico-motores. Las alteraciones en el sistema motor incluyen alteraciones del equilibrio, alteraciones o incapacidad para la marcha, limitaciones o alteraciones en el movimiento
de una o varias extremidades, o incluso en el control del tronco y la cabeza en situación de reposo. Otras alteraciones que pueden surgir relacionadas con el sistema motor y sensorial son temblores y sacudidas, falta de sensibilidad y movilidad fina y en miembros del cuerpo, e incluso pérdida parcial o total de algunos de los sentidos, como la vista. El déficit cognitivo o intelectual es el término déficit cognitivo en global, las alteraciones en las funciones cognitivas o intelectuales superiores. Las alteraciones cognitivas más habituales son déficits de aprendizaje y memoria, déficit de atención, alteración del lenguaje, alteraciones del pensamiento formal y alteraciones en la regulación de la conducta positiva o dirigida a una mente. Alteraciones de las habilidades comunicativas. En realidad, la alteración de la comunicación suele darse como consecuencia de la alteración de habilidades físicas y cognitivas como la combinación de las mismas. Cuando se trata de alteraciones físicas, se puede producir una alteración de la expresión por vía oral, escrita o de la comprensión. Asimismo, existen alteraciones propias del lenguaje que producen la incapacidad para la expresión oral fluida o comprensión oral. A pesar de que el sistema físico-motor permanezca innato, en este caso se trata de una alteración de los procesos básicos del lenguaje. Alteraciones conductuales y o emocionales. De forma paralela a la presencia de alteraciones cognitivas y asociadas a estas, es frecuente la aparición de alteraciones conductuales y o emocionales, que se refieren a los cambios de carácter o en la personalidad del sujeto que su familia refiere tras el daño cerebral. El origen de las alteraciones conductuales se podría considerar de dos formas alternativas. Una, la falta de inhibición o freno, lo que causa desinhibición conductual. Ejemplos de desinhibición son todas aquellas conductas irreflexivas, como hacer o decir todo lo que se le ocurre en momento sin considerar si es apropiado o no. En ocasiones, esta desinhibición provoca conducta física o verbalmente agresiva. 2. Exceso de inhibición o freno, o pobre iniciativa conductual. En este caso, el paciente muestra rasgos de apatía, como no iniciar actividades si no se le pide explícitamente, no disfrutar tanto de las cosas que antes le gustaba, tiende sensación casi constante de agotamiento y a nivel afectivo apenas expresa las emociones o se observa un mínimo cambio en su estado, a salvo aparentar estar triste. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de la vida, en respuesta a la nueva información, a nuevos estímulos sensoriales y al desarrollo de la difusión y al daño, también conocida como la renovación del cableado cerebral. Además, es la posibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a cambios y o funcionar de otro modo modificando las rutas que conectan a las neuronas. Esto genera efectos en los circuitos neuronales y en la organización del cerebro. Existen dos tipos de neuroplasticidad, la positiva y la negativa. La positiva crea y amplía las redes con información ya existente y la negativa elimina aquellas que no se utilizan. La neuroplasticidad está comprendida por la degeneración neuronal, la regeneración neuronal, la reorganización neuronal y la recuperación del daño cerebral. La degeneración neuronal es un método muy utilizado para el estudio cotidiano de las respuestas de las neuronas. Se divide en degeneración antógrada y degeneración retrógrada. La degeneración antógrada consiste en la degeneración del segmento distal y la degeneración retrógrada
consiste en la degeneración del segmento proximal. En ocasiones, la degeneración se extiende desde las neuronas lesionadas a neuronas ligadas a ellas a través de la sinapsis, a lo cual se denomina degeneración neuronal. La regeneración neuronal es el nuevo crecimiento de las neuronas dañadas. No se da con tanto éxito en los mamíferos y otros vertebrados superiores. La reorganización neuronal es la capacidad que tiene el mamífero adulto de reorganizarse en respuesta a la experiencia y a las lesiones. La recuperación del daño cerebral hace referencia a la recuperación de las funciones tras el daño cerebral. Era la única explicación de la recuperación del daño del sistema nervioso central. No obstante, el descubrimiento de la neurogénesis en adultos cedió la posibilidad a otro lugar.